Muy bien, saludos estimados estudiantes. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora que ustedes estén viendo este video. Mi nombre es Darío Parra, soy el docente de Ciencias Sociales y el coordinador de toda el área de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Pedro Luis Calero. Al no tener docente, como ustedes saben, yo me estoy apropiando de estas clases a fin de nivelarles para que ustedes no queden con vacíos. Es por lo cual las clases están siendo dadas de forma asincrónica, es decir, a distancia prácticamente. Los videos están grabados, pero van con la misma calidad que si se los daría en presencial. Entonces, esta semana está planificado hablar un poco sobre geografía del mundo. Vamos a abarcar sobre los océanos y los mares del mundo y de la misma manera utilizando una forma más didáctica y también no extendiendo el tiempo, vamos a compartir una diapositiva para que les sirva a ustedes como guía de lo que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, se va a compartir esta diapositiva. Vamos a apagar la cámara y vamos a ir explicando conjuntamente con ustedes para que les sirva como guía para realizar sus tareas en la planificación de esta semana. Recuerden que las clases las deben subir a la plataforma Classroom antes del viernes, porque si no se cierra, se bloquea o está automáticamente se cierra y se bloquea para no subir las tareas a destiempo. Entonces les sugiero utilizar y optimizar su tiempo, más que todo en las horas de sociales, porque tienen en el calendario, en sus horarios, hora de sociales. Ustedes pueden utilizar ese tiempo para hacer las tareas. Pero como no existe docente, yo no puedo dar estas horas porque yo en bachillerato yo ya estoy dando clases. Esa es la razón que no podamos hacer o realizar clases sincrónicas. ¿Listo? Estamos compartiendo pantalla. Vamos a hablar sobre qué es el océano. Vamos a responder estas inquietudes, ¿no? ¿Qué es el océano? ¿Para qué sirven los océanos? ¿Qué océanos nomás conocemos? ¿Y junto a qué océano está el Ecuador? Muy bien. De forma macro vamos a ver que existen varios océanos. El océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Ártico, el océano Antártico y el océano Índico. De forma general podemos decir que el océano es una masa de agua salada. Cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre, es decir, el 71% de todo el globo terráqueo es ocupada por esta gran masa de agua salada. 361 millones de kilómetros cuadrados, 1.300 millones de kilómetros cúbicos de volumen de agua, 3.900 metros de profundidad media. Se podría decir que las fosas de las Marianas son la parte más profunda de los océanos, como dato curioso. Océano se formó hace 4.000 millones de años. Más que todo al separarse las placas tectónicas, recordemos que en un principio existía la Pangea, que era una gran super mega continente donde todo estaba unido, pero las placas tectónicas como siempre están en movimiento y van a seguir en movimiento, pues se separaron y se establecieron grandes orificios o brechas en donde los mares ocuparon ese espacio. Ya aparecieron, ¿sí?, los 5 océanos conocidos, que son el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el glacial Ártico, el glacial Antártico. Los elementos más abundantes en los océanos son el sodio y el cloro, el cloruro de sodio o lo que conocemos la sal común. Obvio que la sal común, como la que nosotros consumimos para nuestros alimentos, tiene que ser filtrada, no tiene que ser la sal en sí del agua de mar, porque viene con muchos parásitos y bacterias. Para consumir la sal que nosotros lo utilizamos para la comida, tiene que pasar por un proceso de filtración para que llegue una sal libre de impurezas, entre comillas. El 90% de las sustancias disueltas en el agua de mar lo constituye el magnesio, el azufre, el calcio y el potasio, además de la sal. La salinidad del mar proviene de 1. La sal y el potasio de la lluvia, que es lavada en las rocas terrestres. Número 2, las filtraciones del agua de mar por las grietas de las aberturas hidrotermales existentes en el lecho marino, que viene de regreso y cargada de sal. Número 3, las erupciones de los volcanes submarinos. El mar más salado es y siempre será el Mar Muerto, que está entre Israel, Palestina y Jordania. Como dato curioso, las personas o turistas que van a este mar suelen meterse a estas aguas y se dan cuenta que flotan,
porque un agua que está más salada permite un mayor grado de flotabilidad. Vamos acá. A los mares se los delimita por los continentes, pero también hay mares regionales como el mar de China, el mar de Japón, el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, el que tiene más historia prácticamente de todos los mares, porque prácticamente es la cuna comercial de Grecia, de Roma, de España y de todo prácticamente del viejo continente, la que más representativa tiene. El mar Mediterráneo es uno de los mares del Atlántico, entre Europa meridional, Asia occidental y África septentrional. ¿Ok? Vamos a ver un poco de los accidentes geográficos. Como nosotros sabemos, las placas tectónicas se mueven. Y nosotros tenemos aquí estrechos. Tenemos varios estrechos en el mundo. Uno de los más famosos es el estrecho de Gibraltar, en donde es una separación muy mínima de mares correspondientes a España y a Marruecos, que está en la punta norte occidental de África. También tenemos que los accidentes geográficos tenemos a las bahías, a los canales, a los estuarios, a los estrechos, a las penínsulas, a las islas y a los archipiélagos, como el archipiélago de las Islas Galápagos, ¿no? Vamos a ver acá. Los océanos más ríos y más lagos corresponden a la hidrosfera, que es un conjunto de aguas en el planeta, ¿ok? Entonces, de nuevo, océanos más ríos más lagos corresponde a lo que nosotros llamamos como hidrosfera. La hidrosfera es el conjunto de aguas del planeta. Los océanos son el 96% de agua líquida del planeta. El agua dulce es tan solo el 4%. Es por lo cual nosotros tenemos que cuidar esta agua dulce, no desperdiciar, porque solo corresponde al 4%, a pesar de que se vuelve de nuevo a filtrar cuando existe la evaporación y todo un sistema que ustedes lo han de haber visto en biología o en ciencias naturales. Vamos a hablar un poco de la temperatura de los mares. Correspondientemente, esto viene por las estaciones. En sí, el país de 4 estaciones, ya sea cálido, verano, o frío o invierno. También por la profundidad. En la capa superficial, entre 30 a 500 metros, pues su temperatura habitual es del 12 al 30 grados centígrados. En la capa de agua fría, por debajo de los 500 metros o medio kilómetro, pues corresponde a 10 grados o al 1 grado centígrado. Y por zonas también, tenemos por zonas, como zonas ecuatorianas y tropicales, que son un poco más caliente, zonas templadas, obvio más frío, y zonas polares, que es gélido o helado. Aquí en las zonas ecuatoriales y tropicales podemos ver, en el Ecuador existen ciertas corrientes frías. Las corrientes frías permiten una mayor producción de peces, que permiten la supervivencia de los peces. Entre el agua más caliente es un hábitat hostil para los peces, pero al contrario, con aguas más frías permite, o la corriente fría de Humboldt, que pasa por el Ecuador y ciertas partes del continente latinoamericano, permite la supervivencia de los peces. Pero existe una corriente cálida, la más conocida, la corriente cálida del Niño. Esto provoca, en cambio, que toda la población de peces perezca, porque son aguas muy calientes para correspondiente a su supervivencia. ¿Sí? Aquí podemos ver un mapa de la temperatura, ¿ok? Vemos que la zona del Ecuador es una zona un poco cálida. En la parte central, que se acerca más a la zona de los trópicos, vemos que es un agua mucho más caliente. Aquí corresponde a la zona como de Florida, Centroamérica, Cuba, partes de Venezuela, y nosotros acá en el Ecuador vemos, si aquí está el archipiélago de Galápagos, podemos observar que pasan corrientes calientes de agua, pero también aparece una corriente interna a más de 1000 metros, correspondiente o llamada corriente fría de Humboldt, que esto permite la supervivencia de los peces. ¿Para qué sirven los océanos? Pues permiten determinar el clima, la diversidad de la vida en el planeta. Son los mayores pulmones del planeta porque proveen más del 50% del oxígeno. Capturan la cuarta parte del CO2 y la contaminación. 3.500 humanos se alimentan de los productos del mar y son vitales para el comercio. ¿Ok?
es mucho más barato transportar, por ejemplo, autos o ciertas cosas, materiales grandes en buques gigantescos, así se demoren un mes en llegar, que transportar esos mismos, por ejemplo, autos en aeronaves, porque cuesta más y no es tan rentable y es mucho más peligroso. Al contrario, en el mar, por más que se demoren, es más, existen barcas gigantescas donde diseñan los autos desde que salen, desde, por ejemplo, desde China y hasta llegar a América ya están construidos y están listos para la distribución. Entonces son plantas gigantescas, son fábricas gigantescas. Cuidarlos es importante, pues sí, 6.5 millones de toneladas de basuras van al mar. El 70% de aguas residuales del planeta son residuos industriales, lo que botan las plantas en sí, las plantas de energía también, materiales radioactivos, así como nosotros cuando vemos Los Simpson estamos ahí observando que existe una planta radioactiva en la cual aparecen desechos tóxicos. Y sí, esto provoca mutaciones en ciertos animales o plantas y hace que el agua nunca más sea bebestible. También alteran el sistema marino y el ecosistema. El Océano Pacífico. El Océano Pacífico fue bautizado cuando fue descubierto, bueno, prácticamente lo pusieron así porque los antiguos navegantes que llegaron a América se daban cuenta de que en el Océano Pacífico no existía tantas tormentas en el mar. Veían que sus aguas eran pacíficas, al contrario del Mediterráneo, que sí presenta por su condición en la parte de la meseta de la creciente fértil. Existen zonas donde en verdad hay muchas tormentas y hacía que se pierdan muchos barcos. Al contrario, el Océano Pacífico era, como el nombre mismo lo dice, era un océano demasiado tranquilo, en donde no tenían que preocuparse de tantas tragedias que sucedían en el mar. Entonces, es el más antiguo y el más extenso y el más profundo. Es la tercera parte de la Tierra. La ribera occidental de Asia y Australia, la ribera oriental de América de América. Fernando Magallanes, en 1521, lo bautizó como la tranquilidad de sus aguas, por eso que viene su nombre. Y el abismo de Challenger es 25% más alto que el del Everest. Esto dentro del manto, o bueno, tomando en cuenta desde el manto de la Tierra. Influye en el clima del planeta, pues aquí vamos a hablar en el fenómeno del Niño, lo que les explicaba. El fenómeno del Niño es una corriente cálida que viene de las partes profundas del mar y esto provoca, bueno, pasa por el cinturón de fuego del Pacífico y esto provoca la muerte de muchas especies animales. Y también en ciertas temporadas es tan fuerte este fenómeno del Niño que provoca y cambia el clima en el mundo, y más que todo en el Ecuador. Si ustedes preguntan a sus padres, pueden ellos contarles sobre el fenómeno del Niño que se produjo en los años 90, en donde miles de personas quedaron sin hogar porque las corrientes eran tan fuertes que ingresaban, bueno, o sea, llovía tanto, tenía influencia en la lluvia y llovía tanto que se inundaban los ríos. Muy bien, aunque es anual que cada 4 u 8 años se pone más cálido de costumbre, o sea, refiriéndose al fenómeno del Niño. Una mayor actividad sísmica por el movimiento de las placas tectónicas aquí en el Anillo de Fuego. Es por eso que en estas zonas son zonas donde se producen mucho más desastres, mucho más temblores, como el del 16 de abril en Manabí. Entonces, tiene mucho que ver por correspondiente a que nosotros vivimos en el anillo o el cinturón de fuego. El 81% de los terremotos del planeta provienen de este lugar. El 90% de los volcanes activos del planeta es por causa de esto y esto se lo denomina anillo de fuego del Pacífico. Nosotros vivimos en una zona que se lo ve tranquilo, pero no es tan tranquilo porque vivimos en una zona donde en verdad suceden cambios sísmicos muy frecuentes, en especial en la zona de Chile, en donde es algo muy común los temblores porque prácticamente viven o son conscientes que viven en una zona en la cual se producen cambios. Listo, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco del abismo Challenger o de las Islas Marianas, lo que le comentaba en un principio. El abismo Challenger, ubicado en la fosa de las Marianas, es la zona más profunda, que se dice que está a 11.034 metros. Muy bien, es súper profunda.
No se puede explorar en esta parte porque existe una presión tremenda que muchos submarinos no logran soportar. Vamos a hablar un poco del Océano Atlántico. En el Océano Atlántico, pues tenemos aquí la ribera occidental de Europa y Asia occidental y de América. Estamos hablando del Atlántico. Ocupa el 16% de la superficie del planeta. Es el océano más joven del planeta, formado al dividirse el supercontinente llamada Pangea hace 200 millones de años. Su máxima profundidad, aquí encontramos la fosa de Puerto Rico, que es una gran zona dorsal atlántica, va desde Islandia hasta la Antártica. La clave para la comunicación de comercio entre Europa y América, porque esta, miren, separa prácticamente. Vamos a hablar un poco del Mediterráneo, ¿sí? Aquí tenemos al Caribe del norte, a Groenlandia, Noruega, Escocia, Irlanda, Estrecho de Davis, Canal de Bristol, el Canal de la Mancha. Esto en la zona del Ártico prácticamente. Y los golfos de Zicaya, San Lorenzo, México, Guinea, bueno, esto no es tan relevante comprenderlo, pero para conocerlo de forma superficial. El océano Índico, pues tenemos aquí las costas orientales de África, la península arábica, el sur de Asia, hasta las occidentales de la península de Malaca, la isla de Sonda y Australia. Es el tercer mayor depósito de agua. Es el más cálido al norte, nunca baja menos de 25 grados centígrados, y al acercarse a la Antártida reduce el 0% y su media entre 17 grados centígrados. Es mucho más salado que los otros océanos. Su fondo o estructura dorsal compleja y variada y dorsal central bifurcada. El océano Ártico, pues esta está ubicada en la parte norte o en el polo norte, es profundo, extenso y es el profundo y más extenso del mundo. Son dos zonas climáticas subpolar. Tenemos aquí que en su máxima llega hasta los 10 grados centígrados y más que todo por los aires fríos que existe por alrededor de 0 grados. Aquí aparece la noche polar. Al estar ubicado en esta zona existen meses con noches en la cual no aparece el día. Es decir, hay noches prolongadas. No es como en la parte de nosotros donde tenemos casi 12 horas de luz. En contacto con el Atlántico y el Pacífico, su ecosistema es muy frágil. Un recurso vegetal como el fitoplancton. Aquí es la zona donde aparecen muchas especies como la ballena, las focas, los peces y mariscos. Son zonas donde habitan y son temperaturas que les agrada. Sobre la tierra cubierta de hielo viven osos polares, lobos, bueyes almizcleros, liebres, zorros árticos y de las aves los búhos de nieve, las golondrinas de mar y los albatros. En el Antártico, en la parte del sur, vemos que se conecta con el Pacífico y el Atlántico Índico. La temperatura igual oscila entre los 10 a los 2 grados, menos 2 grados centígrados. Esto es referido a los vientos más fuertes del planeta y más fríos. Su fondo del mar está con yacimientos de petróleo, gas natural, minerales, pero mediante tratados internacionales no se pueden explotar porque vieron que esta es una biosfera que sería muy complicado extraer petróleo y ciertos gases naturales porque es un clima demasiado extremo, por lo cual hicieron un convenio general en el que todos los países se comprometieron a no explotar sus recursos petrolíferos. Existe también flora como la tundra y bosques arbustos, la fauna como las focas, los leones marinos, los calamares, ballenas y las colonias de pingüinos. Y la pesca está prohibida porque esta zona es muy controlada. Aquí está el krill, que es muy parecido al camarón, sino que este es transparente en sí. ¿Listo? Eso ha sido todo. Hemos visto una breve introducción, sobre los océanos del mundo y los mares que están dentro de estos océanos. Vamos a dejar de compartir. Entonces, espero que les haya agradado la clase. Nos estaremos viendo la siguiente semana con la siguiente planificación. Con gusto. Saludos.